Hermanos y hermanas, Dios les bendiga rica y abundantemente a cada uno de ustedes, como también a sus amadas familias. Alegría para mí que Dios me permite compartir con ustedes otra vez el mensaje de su palabra. En esta ocasión vamos a ubicarnos para el mensaje de hoy en San Lucas capítulo 17, versículo 5. Repito otra vez, San Lucas 17, versículo 5. Escuchemos, leamos, hermanos y hermanas, lo que, los discípulos en su momento pidieron al Señor Jesús. El versículo 5 lo leo y dice así: dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos, como dice en su Biblia, la fe. Aumentanos la fe. Luego vamos a Primera de Pedro en su capítulo 1. Repito una vez más, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 y 7. Aquí lo tengo listo y lo leo y dice el versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, ponga cuidado, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Bien, quiero trabajar rápido la palabra prueba porque aquí aparece en el texto dos veces. Entonces la palabra prueba o probar en referencia a una persona, bueno, tiene que ver con ponerla a que haga algo, a que realice una acción, o ponerla también en una situación determinada para saber cómo reacciona esa persona, para saber cómo se comporta esa persona. También probar tiene que ver con, poner a una persona en cierta actividad, por ejemplo, física, para conocer sus cualidades que ella tiene, como también poner a prueba a una persona para saber, conocer los valores morales, éticos que tiene esa persona y también espirituales. Por ejemplo, en lo moral puedo darle un ejemplo, ¿sí? Hay personas que, bueno, tienen a otra que le pagan para que haga los trabajos de la casa y luego con intención para probarla a esa persona dejan quizás allí una cadena de oro a la vista o también dejan cierta cantidad de dinero. Y todo con el plan de qué? De probar a esa persona. Bien, nos acordamos qué dijeron los discípulos al Señor. Señor, aumentanos la fe. Vayamos pensando, hermanos, en esto que los discípulos pidieron al Señor, aumentanos la fe. Vaya pensando con una pregunta. ¿Y cómo aumenta la fe? ¿Okay? Es cierto que todos quisiéramos obtener todo lo que deseamos en nuestra vida, especialmente cuando es algo muy anhelado, muy deseado por nosotros, como por ejemplo la salud. La salud, porque el cuerpo está enfermo, está con una enfermedad grave o crónica. ¿Cuánto anhelamos, deseamos, es cierto, la salud? Y la Biblia declara que de acuerdo a la fe os será dado o será hecho.
Esto que le digo, usted lo podrá encontrar en San Mateo 15, versículo 28, Jesús hablando y ayudando a una mujer. Pero realmente, amados hermanos y hermanas, pensemos en esta pregunta. ¿Vamos a lograr, vamos a tener todo lo que deseamos y lo que queremos? ¿O será que Dios está probando solo mi fe, solo su fe? ¿O será que Dios está probando mi paciencia, su paciencia? ¿O será que Dios está probando también mi entrega a Él, la entrega suya a Él? Pero ciertamente, amados hermanos y hermanas, que Dios prueba mi fe, prueba su fe. Ciertamente Dios prueba nuestra fe. Pregunto, ¿cómo lo hace? Bueno, tengo respuesta para esto, ¿verdad? ¿Cómo Dios prueba nuestra fe? Aquí está la respuesta. A través de las dificultades de la vida. Y las dificultades en la vida, hermanos, son como ensayos de Dios. ¿Sí? Los problemas, las circunstancias difíciles, todas las tensiones de la vida y los padecimientos, pues le digo otra vez, son como ensayos de Dios para nosotros, para probar nuestra fe. Así leímos, o así leí de entrada en 1 de Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7. Dijo el apóstol Pedro, os alegráis ahora, ¿sí? Aunque, ¿qué dijo? Si es necesario, tengáis que ser como probados. Pero interesante porque, de acuerdo al apóstol Pedro, bueno, la prueba no dura toda la vida, ¿sí? Es un tiempo. Pero también dijo el apóstol Pedro, las pruebas son como son necesarias. Me viene a la mente, hermanos, como que las inyecciones, ¿no es cierto? ¿Verdad? Sí, las inyecciones, creo que a muchos, ¿verdad? Pues no nos gusta inyectarnos, pero son ¿qué? Son necesarias para nuestra salud. De manera que todos los problemas, todas las dificultades, las crisis que vienen y entran en nuestra vida, todas esas crisis que vienen y entran en la familia, le puedo decir también, entran para qué? Para poner a prueba o para probar nuestra fe. De manera que nada sucede por accidente a los creyentes, a los hijos de Dios, nada sucede por accidente, amados hermanos y hermanas. Todo es aprobado o todo es permitido por nuestro Dios Padre. No me malentienda, no me malinterprete en lo que he dicho. No estoy diciendo que nuestro Dios planea con anticipación todo lo malo que sucede en nuestra vida, en nuestra familia. No. No tiene por qué hacerlo. ¿Por qué digo esto? Porque vivimos en un mundo malo, vivimos en un mundo caído en pecado, vivimos en un mundo corrompido, desobediente a Dios, sin temor a Dios. Por eso es que algunos problemas, algunas dificultades, crisis, nos las traemos a nosotros mismos. Y otra cantidad de dificultades, de problemas, las causan otras personas y recaen en nosotros, ciertamente, y nos volvemos víctimas inocentes. Lo que digo es que nada acontece, nada sucede en la vida. Si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, nada viene
Nada entra en su vida en la familia sin la autorización, sin el permiso de Dios. Nada sucede sin el permiso de Dios en la vida de las personas. Nada sucede sin permiso de Dios en la vida de los cristianos. Entonces le digo, no hay accidentes. En la vida de los cristianos no hay accidentes, sino pruebas que son permitidas por Dios. Ciertamente en la vida hay accidentes, por supuesto, claro que los hay, pero los problemas, las crisis, Dios los usa con un propósito. La pregunta es, ¿cuál es ese propósito? Bueno, Dios usa este tipo de situaciones difíciles, repito otra vez, para probar mi fe, para probar su fe, para probar nuestra fe, con el propósito de Dios meter su mano, con el propósito de Dios trabajar en alguna área o áreas de nuestra vida. Con este propósito claro, para moldearnos en el carácter, para limpiar o quitar impurezas de nuestro cuerpo, de nuestra vida, para podarnos. Ciertamente ¿qué le digo? Los agrónomos, ¿verdad? Saben esto, ¿verdad? Y también personas, ¿verdad? Pues que se han preparado, saben cómo un árbol, ¿verdad? Puede dar mejores frutos. ¿Y cómo? Bueno, revisa ese árbol y dice, bueno, esta rama es necesario que quitarla, ¿verdad? Entonces, comienza un trabajo de podar, ¿verdad? Entonces, las pruebas, repito, tienen un propósito de Dios y es para podarnos, quitar aquello que a Dios no le agrada en nuestra vida, para hacernos crecer, para aumentar la fe en cada uno de nosotros. ¿Se acuerdan lo que los discípulos dijeron? Señor, aumentanos, ¿qué dijeron? Aumentanos la fe. Entonces estamos encontrando respuesta. ¿Y cómo se aumenta la fe, hermana? Pues a través de ¿qué? De las pruebas. Porque las pruebas tienen un propósito de Dios para que seamos llevados a la madurez espiritual, como también a la madurez emocional. Es decir, que sepamos manejar nuestras emociones para que nos vayamos pareciendo más y más a la imagen de nuestro amado Jesús, para hacernos humildes, pacientes, para liberarnos de algún mal espíritu que nos está dominando, nos está controlando. Y en esto quiero compartir con ustedes Efesios capítulo 4, versículo 31, que el apóstol Pablo dice, bueno, quítese de vosotros ¿qué? Toda amargura, ira, gritería, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y en muchas ocasiones esas cosas, ¿verdad? Controlan, dominan a la persona. ¿Con qué propósito Dios permite las pruebas? Para liberarnos también de las quejas. A veces somos muy quejumbrosos, para liberarnos también de las murmuraciones. A veces somos también así muy murmuradores. En esto que estoy diciendo, usted puede leer en 1 Corintios capítulo 10, versículo 10. ¿Con qué propósito Dios permite las pruebas? Bueno, para que dependamos verdaderamente de Él, para ser purificados. En Isaías capítulo 48, versículo 10, el profeta hablando de Dios dijo al pueblo de Israel que Dios lo había que purificado y le había puesto como en un
horno. Y las pruebas, amados hermanos y hermanas, ciertamente son así. Son como el horno de aflicción. Son como el horno de fuego de parte de Dios para probar nuestra fe. Ahora, una pregunta importante. ¿Cómo debo comportarme? ¿Cómo debo de reaccionar cuando estoy siendo probado? ¿Cómo debo de responder cuando estoy siendo probado? Aquí la respuesta. Con oración. Con oración, con oración y con gozo. Y esto de acuerdo a 1 Tesalonicenses capítulo 5, 16. De acuerdo a Santiago 1, versículo 2 y 3. Dijo el hermano Santiago, dijo, bueno, siéntanse gozosos cuando están pasando, ¿verdad? Pues por pruebas. ¿Cómo debo de comportarme, reaccionar cuando estoy siendo probado? Con calma, con regocijo. Dijo el apóstol Pablo en Filipenses 4:4, regocijados en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijados. ¿Cómo debo de reaccionar y comportarme cuando estoy siendo probado en mi fe? Con alabanza, como hizo el apóstol Pablo y Silas. Después que habían sido maltratados, estaban en la cárcel, cantaban ellos alabanza del Señor, sabiendo que Dios tiene un propósito, un plan para mi vida. Él quiere desarrollar, aumentar mi fe. Él quiere bendecirme. Él quiere que sea mejor cada día para Él. Él quiere glorificarse en mi vida, en su vida, por la manera correcta de nosotros comportarnos cuando estamos siendo probados. Quizás podríamos evaluarnos del 1 al 10 cada uno cuando estamos siendo probados. ¿Sí? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo respondemos? ¿Sí? Decir, bueno, ¿qué tan rápido usted y yo oramos a Dios cuando estamos siendo probados? ¿Qué tan rápido usted y yo alabamos a Dios cuando estamos siendo probados, cuando todo está andando mal? Si usted nunca ora, alaba a Dios cuando está siendo probado, entonces usted tendría una calificación, ¿de qué número cree? De 1 al 10. 0 de calificación. ¿Sí? Si usted dice, a veces hermano, ¿sí? Oro, alabo a Dios, pues usted tiene una calificación de 1 al 10, ¿cuál cree? 5 de calificación. O si usted dice, yo siempre lo hago, hermano. ¿Sí? Entonces, usted tiene una calificación de ¿qué? Usted tiene un 10 de calificación. Pero lo bueno y maravilloso, amados hermanos, de todo esto, de las pruebas, ¿verdad? De las dificultades, es que Dios no nos abandona. Él no se aleja de nosotros. Él no se va. Él está ahí en nosotros para ayudarnos, para asistirnos, para fortalecernos, para que aguantemos, para que soportemos. Él está cerca para sustentarnos, para levantarnos, para sostenernos, de manera que no desmayemos. Y esto usted lo puede leer en Isaías capítulo 43, versículo 2. ¿Sí? Dice que cuando pases ¿qué? Por las aguas, no te anegarás. Cuando pases por los ríos, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Y está hablando de pruebas, hermano, de crisis, de dificultades. Pero Dios no nos deja solos. Él está en medio de la prueba con nosotros. Hebreos capítulo 13, versículo 5 dice que no te desampararé ni te dejaré. No olvidemos, amados hermanos y hermanas, que Dios prueba nuestra fe. Pero también aprendimos cómo lo hace a través de las dificultades. Y aprendimos, Dios tiene un propósito cuando nos prueba y su propósito es bueno. También aprendimos
cómo comportarnos, cómo reaccionar, cómo responder cuando estamos siendo probados. Y sobre todo, aprendimos que Dios está con nosotros. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga.